Putin está jugando y pronto descubrirá las consecuencias de sus acciones. Desde que se propusieron por primera vez los cese al fuego, el presidente ruso Vladimir Putin ha estado jugando juegos. Por un lado, afirma que Rusia está lista para la paz, pero por el otro, dice que la paz no se puede lograr a menos que Ucrania y los Estados Unidos cumplan con condiciones que esencialmente eliminan a Ucrania como un Estado soberano. Estados Unidos está llamando la atención de Putin al preparar un enorme castigo que golpeará a Rusia donde más le duele. Se avecina dolor económico, ya que se están proponiendo nuevas sanciones en el Senado que podrían poner fin para siempre a la invasión de Putin. Lo mejor es que el nuevo proyecto de ley de sanciones de Estados Unidos cuenta con apoyo bipartidista de republicanos y conservadores. El 22 de mayo, United 24 Media reportó que los senadores de Estados Unidos Richard Blumenthal y Lindsey Graham presentaron un nuevo proyecto de ley al Senado. Ese proyecto de ley transforma la guerra de Ucrania. Impondrá aranceles asombrosamente altos, del 500%, a cualquier nación que importe bienes de Rusia, con un enfoque particular en los recursos energéticos de Rusia. Si un país compra gas, petróleo, uranio u otros productos de Rusia mencionados en el proyecto de ley, se le aplicará un arancel del 500% y esto año. Graham y Blumenthal afirman que el dolor económico llegará pronto a ese país. El proyecto de ley cuenta con el apoyo de 81 senadores, más de 4/5 de los 100 elegidos para servir a los Estados Unidos. Según Graham, esos senadores votarán el proyecto de ley si Putin continúa con los juegos de alto el fuego que ha realizado en los últimos meses. Si las negociaciones de paz siguen estancadas, Estados Unidos va a caer con todo sobre Rusia y los países que aún hacen negocios con el régimen de Putin. Blumenthal comentó sobre el proyecto de ley en su página web. Según el secretario Rubio, ayer ante el Subcomité de Asignaciones del Senado sobre Estado y Operaciones Extranjeras, Rusia acordó entregar su hoja de términos para un alto al fuego próximamente. Blumenthal expresó que el contenido de la respuesta rusa mostrará si realmente están interesados en la paz, pero sospecha que será más de lo mismo. Blumenthal sugiere que los términos de paz probablemente incluirán las causas raíz del conflicto en Ucrania, que Putin ha mencionado desde el inicio de las conversaciones de alto al fuego. Eso hará que los términos de paz de Rusia sean inaceptables de inmediato. Para Putin, la causa de la guerra en Ucrania es la existencia misma de Ucrania como Estado soberano, ya que cree que es parte de Rusia. Cualquier tipo de paz que no haga eso es una paz que no puede durar. Blumenthal lo sabe, y no espera nada más que demandas poco realistas en el próximo Memorando de Paz de Rusia. Si Rusia continúa con la misma actitud, puede esperar una acción contundente del Senado de Estados Unidos, advierte Blumenthal. Con ese fin, nos complace que ahora tenemos 81 copatrocinadores para la legislación que sanciona a Rusia por su invasión bárbara de Ucrania. Blumenthal afirma que su proyecto de ley y el de Graham buscan aislar aún más a Rusia de la economía global, dificultando que los consumidores rusos compren de ella sin sufrir sanciones económicas de Estados Unidos. Menciona específicamente a China, que ha surgido como el mayor comprador de petróleo ruso en el mundo, debido a la invasión de Putin y la operación de Rusia de una flota de barcos sombra que Putin utiliza para eludir las sanciones existentes contra Rusia. Mientras anhelamos la paz, es cada vez más evidente para nosotros como supermayoría del Senado que Putin juega juegos. El Senado de Estados Unidos está preparado para actuar si estos juegos persisten. El mensaje es claro: mientras más tiempo Putin dilate, más pronto estas nuevas sanciones lo golpearán a él y a sus aliados. Es improbable que el líder ruso cambie su postura sobre las negociaciones de paz. Aunque Putin habla de reunir sus solicitudes de paz, pocos creen que se traducirán en un intento serio de lograr un alto al fuego. Putin prácticamente lo dijo después de su llamada telefónica con el presidente Trump a principios de la semana. Putin afirmó que acordó con el presidente de los Estados Unidos que Rusia propondrá y está lista para trabajar con Ucrania en un memorándum sobre un posible tratado de paz futuro. Podría definir posiciones como los principios del acuerdo y el momento de un posible acuerdo de paz, incluyendo un posible alto al fuego temporal si se alcanzan los acuerdos necesarios. Hay muchas posibilidades en esa declaración. Al final, todo suma igual. Putin intentará establecer los términos que desea. Putin sabe que Ucrania rechazará los términos y la guerra seguirá. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es consciente del juego que Putin intenta jugar. Tras la declaración de Putin, lo acusó de querer ganar tiempo para seguir la guerra. No se equivoca. Rusia creará su memorándum de paz a su ritmo, consciente de que exigirá algo inaceptable para Ucrania. Zelensky advierte al mundo, especialmente a Estados Unidos, que Putin usará la negativa de Ucrania al memorándum como propaganda. Rusia busca la paz, pero Putin afirmará que Ucrania es el obstáculo para alcanzarla. Estados Unidos no caerá en ese truco si Graham y Blumenthal pueden evitarlo,
y las cosas empeoran para Putin. Mientras Estados Unidos prepara su enorme nuevo proyecto de ley, la Unión Europea también está golpeando fuertemente al régimen de Putin. Según Euronews, la Unión Europea está lista para avanzar con su propio nuevo paquete de sanciones, con o sin los Estados Unidos. Al igual que el proyecto de ley del Senado, las sanciones de la Unión Europea buscan presionar a Rusia para acordar un alto al fuego de 30 días en la guerra de Ucrania, el primer paso importante hacia la paz. Ursula von der Leyen, quien dirige la Comisión Europea, describe el plan de la Unión Europea. Se prepara un 18º paquete con sanciones más contundentes, dijo el 20 de mayo. Es hora de intensificar la presión sobre Rusia para lograr el cese al fuego. La declaración de von der Leyen llega solo días después de que la Unión Europea adoptó su 17ª ronda de sanciones. Se utiliza para apuntar a aproximadamente 200 barcos en la flota sombra de Putin. Esas sanciones también agregan restricciones para 30 empresas que participan en las ventas y compras de bienes de doble uso. Además de sancionar a 75 individuos y entidades relacionados con el aparato militar de Putin, Rusia podría enfrentar sanciones por el uso de tácticas de guerra híbrida, como la destrucción de cables submarinos, advierte la Unión Europea. Esto es malo para Putin. La Unión Europea le acaba de dar un fuerte golpe en la cara. Si Estados Unidos cumple su amenaza de aranceles del 500%, ese podría ser el golpe que derriba a Putin. Llegamos a una pregunta interesante. ¿Qué hará realmente la factura de Estados Unidos para perjudicar a Rusia y a los países que aún la apoyan? Mientras Putin se adentra en el 4º año de la guerra que inició contra Ucrania, se trata de sanciones secundarias, a diferencia de las recientes sanciones de la Unión Europea que apuntan directamente a entidades rusas. El proyecto de ley de Blumenthal y Graham impone un arancel a los países que comercien con Rusia, lo que constituye una sanción secundaria. Dichas sanciones ven a la parte sancionadora apuntar a una entidad o nación que está involucrada en una asociación con la entidad o país que se supone que las sanciones deben afectar. La idea es simple: hacer imposible que cualquiera que quiera apoyar a la nación sancionada justifique hacer negocios con ellos. Blumenthal cita a China como ejemplo en su declaración. Entonces profundicemos en lo que significaría el nuevo proyecto de ley del Senado para un país que ha surgido como uno de los principales clientes de Rusia. En 2024, las importaciones chinas de petróleo crudo ruso subieron un 1%, llegando a un récord de 108 millones de toneladas. Según Offshore Technology, 5 millones de toneladas equivalen a aproximadamente 2.17 millones de barriles diarios de petróleo crudo. En total, Rusia generó alrededor de 117.6 mil millones en ingresos de sus ventas de petróleo en 2024, siendo China su principal cliente. La idea detrás del nuevo proyecto de ley del Senado es poner a China entre la espada y la pared. Si el proyecto de ley se convierte en ley tras la firma de Trump, China y cualquier otro país que comercie con Rusia deberá tomar una decisión. China podría seguir comprando petróleo ruso, pero hacerlo equivaldría a aceptar un arancel del 500% sobre bienes y servicios no especificados que exporta a Estados Unidos. China puede buscar otros proveedores de petróleo para eludir los aranceles. En cualquier caso, Estados Unidos causa daño económico a uno de sus rivales. Los aranceles presionan a China para que deje a Rusia como socio comercial, dificultando sus negocios con Estados Unidos. Cuando China deja de apoyar a Rusia, Putin pierde miles de millones de dólares anuales provenientes de las ventas de petróleo que financiaban su máquina de guerra. Esto nos lleva a los posibles beneficios que la ley de Blumenthal y Graham podría brindar. El nuevo proyecto de ley de sanciones podría ser efectivo contra Rusia, debido al terrible impacto económico que causaría en el país. Según Oxford Energy, los ingresos combinados del presupuesto federal de Rusia ascendieron a un asombroso 396.7 mil millones en 2024. Con ingresos que aumentaron un 17.9% en comparación con el año anterior. Esto abarca las ventas a todos los países que le compran a Rusia. Un gráfico revela que los ingresos del presupuesto federal ruso, provenientes del petróleo y el gas en 2023, son similares a los de 2022, previo a que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia se fortalecieran. Putin ha hallado una manera de evitar las sanciones actuales, como señaló Blumenthal al hablar sobre la flota sombra. Ahora gana tanto como siempre de sus exportaciones de recursos naturales. De los 396.7 mil millones de dólares en ingresos, alrededor de 120.3 mil millones provinieron de las ventas combinadas de petróleo y gas, lo que representa el 30% del total. Eso ha disminuido del 50% que representaban el petróleo y el gas hace aproximadamente una década. Pero nos muestra que Rusia todavía está ganando mucho dinero de sus recursos más valiosos. La presión necesaria es la que la ley de Estados Unidos busca generar. Las sanciones secundarias de Estados Unidos están diseñadas para dañar directamente a Putin,
ya que Rusia ha logrado evadir las sanciones anteriores. Estados Unidos afirma que Rusia podría haber construido una gran flota sombra, y Brookings indica que Putin ha invertido $10.000 millones en adquirir barcos difíciles de rastrear. Ahora, los Estados Unidos van a hacer inútil esa flota golpeando a los países a los que entrega. Hay muchos otros beneficios, como señaló el Consejo Atlántico en 2018, cuando se planteó por primera vez la idea de sanciones secundarias. El proyecto de ley de Estados Unidos podría expandir las sanciones contra Rusia al apuntar a áreas no afectadas por las sanciones previas, según se informa. Algunos ejemplos incluyen la prohibición de exportar o importar ciertos productos y la congelación de activos individuales de la entidad. El objetivo de las sanciones. Trump incluso tiene un historial de uso de este tipo de sanciones. En agosto de 2017, él impuso sanciones económicas a Venezuela que limitaban su capacidad para vender bonos en los mercados financieros de Estados Unidos. El objetivo era distinto, pero el resultado fue igual. Estados Unidos evitó que un país vendiera uno de sus recursos más preciados. Eso es lo que intenta hacer ahora a Rusia, con los aranceles del 500% que prepara implementar en sus clientes. El nuevo proyecto de ley aumentaría las 6.433 sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia desde la invasión de Putin a Ucrania, ampliando su alcance. Y las 7.384 que tiene en total. Piénsalo como si fueran pajitas en la espalda de un camello. Los Estados Unidos habían colocado prácticamente un fardo entero en el camello ruso, causando que se doblara por las rodillas. El nuevo proyecto de ley propone añadir otra carga que podría ser suficiente para quebrar al sistema. El Consejo Atlántico indica que las sanciones secundarias permitirían a Estados Unidos atraer otras naciones al escenario. Está haciéndolo desde una perspectiva negativa. Todos los clientes en los que Rusia confía serán presionados por Estados Unidos para forzar a Putin y ninguno querrá cooperar por voluntad propia. Aún está por verse cómo reaccionaría China a un nuevo arancel del 500% adicional a los enormes aranceles que la administración Trump ya ha impuesto. El nuevo proyecto de ley también afectaría a aliados de Estados Unidos como India, que aún compran a Rusia. No obstante, Estados Unidos podría utilizar su nueva legislación para incluir a otras naciones de una manera distinta. Podría usar el proyecto de ley para alentar a otras naciones a trabajar más estrechamente con los Estados Unidos en comercio. Es una zanahoria al final de un palo. Sinan, renuncia a tus lazos con Rusia y Estados Unidos facilitará tu comercio con nosotros y nuestros socios. Una vez más, la administración Trump utilizó esta estrategia durante su primer mandato presidencial. Durante su primer mandato, Trump presionó diplomáticamente a varios países africanos para que se unieran a las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas. El levantamiento de las sanciones de Estados Unidos era el incentivo final. Como vimos en Sudán, que se hizo en respuesta a que Sudán acordó cortar lazos con Corea del Norte. Estados Unidos puede utilizar sus aranceles del 500% de manera similar. Aranceles golpearán fuertemente a clientes rusos de petróleo y gas, antes de usarlos para guiar a la nación afectada a cortar lazos con el régimen de Putin, si juega bien esta mano. Estados Unidos podría usar sus sanciones secundarias para incrementar su influencia geopolítica mientras presiona a Putin económicamente y reduce su influencia. Si eso falla, Estados Unidos puede usar su nueva ley para imponer su voluntad en otros países. Si esos países no siguen la línea, saldrán perjudicados. No por la fuerza militar abrumadora de América, sino por su capacidad de controlar el comercio hacia y desde ese país. Estados Unidos podría utilizar su nueva ley para atacar a otros países indirectamente, con el pretexto de dañar a Putin. Nuevamente, lo vemos con China. No es casualidad que el proyecto de ley de Blumenthal y Graham presionaría económicamente tanto a China como a Rusia. Algunos podrían ver el proyecto de ley como un medio para que la administración de Trump continúe su guerra comercial con China y otras naciones mientras presiona a Rusia. En la superficie, parece un escenario en el que todos ganan. Sin embargo, hay posibles desventajas del nuevo proyecto de ley que deben considerarse. Responsible Statecraft destacó esas posibles desventajas. Justo un día antes, Blumenthal y Graham reforzaron su deseo de impulsar su nuevo proyecto de ley. El medio indica que un arancel del 500% a los clientes rusos equivale prácticamente a un embargo comercial. Esto podría explotar en la cara colectiva de América. El proyecto de ley castigará a los aliados de Estados Unidos y al propio país. Veamos a la Unión Europea. Aunque desde 2022 ha tomado medidas para desvincularse del petróleo y gas ruso, la Unión Europea sigue siendo un gran cliente para Rusia. La Unión Europea ha reducido sus importaciones de gas ruso de 150.000 millones de metros cúbicos por año en 2021 a 52.000 millones de metros cúbicos en 2024. Las exportaciones de petróleo crudo también han disminuido, del 27% del total de compras de la Unión Europea en 2021 a solo el 3% hoy. Sin embargo, esas cifras muestran que Europa sigue comprando a Rusia.
La Unión Europea requiere más tiempo para hallar alternativas, por lo que el proyecto de ley estadounidense impactaría a todo el bloque si se aprueba. Estados Unidos podría redactar excepciones para sus aliados, pero se arriesgaría a ser tachado de hipócrita. China podría señalar que parece haber una regla para Beijing y otra para las naciones aliadas con Estados Unidos. Las ramificaciones diplomáticas de tal hipocresía son difíciles de anticipar, aunque podemos estar seguros de que una cosa resultará: tensión. Además, muchos otros países aliados de Estados Unidos, incluyendo a los propios Estados Unidos, continúan comerciando con Rusia. El uranio es uno de los materiales que tendría un arancel del 500% en el proyecto de ley de Blumenthal y Graham. En 2024, Estados Unidos compró cerca de $624 millones en uranio enriquecido y plutonio de Rusia. Responsible Statecraft señala que Israel compra plástico de Rusia por un valor de 10.6 millones en 2024. Taiwán, aliado estadounidense, es el principal comprador de nafta rusa, un petroquímico usado en la fabricación de plásticos. La economía global sigue muy dependiente de Rusia como proveedor de recursos naturales. Para que el nuevo proyecto de ley sea efectivo, Estados Unidos debe permitir que los países objetivo creen mecanismos para extraer los recursos naturales de Rusia. Estrangular o aceptar que vamos a obligar a esos países a cortar y huir de Rusia. Esto último dificultaría mucho el manejo diplomático para Estados Unidos. Aún así, se ha propuesto el proyecto de ley y claramente cuenta con el apoyo de la mayoría del Senado. El último obstáculo parece ser Trump mismo, lo que puede resultar insuperable. Aunque Trump ha amenazado previamente con implementar algún tipo de sanción secundaria contra Rusia en respuesta a su frustración por las tácticas dilatorias de Putin, parece menos entusiasmado con la idea en este momento. El 22 de mayo, RBC Ucrania informó que Trump ha comenzado a oponerse a la idea de implementar sanciones aplastantes o infernales contra Rusia. Después de su llamada telefónica con Putin el 19 de mayo, Trump dijo que cree que hay una oportunidad de lograr algo después de esa llamada. Y si implementas nuevas sanciones, también puedes empeorar la situación considerablemente. Trump podría tener razón. Implementar el arancel del 500% como sanción secundaria mientras se presiona a Putin podría mostrarle que puede continuar su invasión mientras pueda. Trump parece estar adoptando un enfoque de esperar y ver, como también mencionan Blumenthal y Graham. Los Estados Unidos quieren ver qué hay en el memorándum de paz que Rusia ha prometido crear. Solo después de ver el contenido del documento, sabremos con certeza si Estados Unidos impondrá un gran castigo a Rusia. Pero, ¿qué piensas sobre las sanciones propuestas por Blumenthal y Graham? ¿Hay posibilidad de que el Senado y Trump aprueben las propuestas? Si lo hacen, ¿qué impacto crees que tendrán en Rusia y en los muchos países que aún compran de Putin? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a The Military Show para más videos sobre los últimos sucesos entre Estados Unidos y Rusia.